vez más aquí en, en reunión con todas las cooperativas. Hoy tenemos una asistencia muy nutrida a la vista de la casuística problemática que está surgiendo con el tema de los nuevos carburantes. Hemos traído una vez más a Natalia Hidalgo, como todos ya perfectamente, una abogada burgalesa, afincada en Barcelona, experta en temas de impuestos especiales, entre otras cuestiones, que nos va a intentar aclarar un poco esa exigencia que ahora nos están planteando los operadores de que tenemos que utilizar un carburante de bajas emisiones o un carburante de movilidad o un carburante... Bueno, entonces hay mucha problemática, muchas dudas con este asunto, y vamos a intentar que Natalia nos aclare un poco el tema, ¿vale? Ahora os dejo con ella. Antes Jesús os va a preguntar, os va a comentar cómo se va a moderar la jornada y cómo se van a realizar las preguntas, ¿vale? Bueno, pues ya está. Por mi parte, Jesús, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Bienvenida a Natalia Hidalgo, de NH Asesores, una boutique legal que, como bien sabéis, está especializada en todo lo que concierne a impuestos especiales y principalmente a lo que nos atañe a nosotros, que es la distribución de carburantes. Ya sabéis que cuando fue el tema que estuvo en la palestra de la bonificación de los 20 céntimos, Natalia era el gurú que estaba en todas las televisiones nacionales intentando desgranar o que intentáramos digerir, bueno, pues el atropello y la precipitación de esa medida de gracia implementada por el gobierno. Y bueno, pues la verdad es que fue muy clarificadora. De hecho, también recordaréis que nada más se puso en marcha esa medida, Confederación de Manos de NH Asesores y de Natalia Hidalgo, convocamos un webinar que fue, bueno, pues realmente muy bienvenido y muy clarificador. Ya sabéis cómo es el formato. Va a exponer Natalia pues, esta polémica que se ha generado con lo que nosotros hemos llamado el nuevo gasóleo B. Ya sabéis cómo estamos, lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Pues vamos a base de martillazos, metiendo con calzador. Lo estábamos hablando anteriormente de iniciar este webinar, ¿no? En público. Se están introduciendo disposiciones normativas, leyes que no vienen a cuento, y ello pues, ha generado una incertidumbre jurídica mayúscula. Y bueno, y nuestra labor y nuestro compromiso con todas las cooperativas que cuentan con estación de servicio es dar respuesta y generar certidumbre. Certidumbre, bueno, pues ante un abuso de posición de dominio por parte de los grandes operadores y, al fin y al cabo, bueno, pues defender los intereses de nuestras cooperativas con distribución de carburantes. Ya sin más, voy a dar paso a Natalia. Tenéis dos opciones antes de lanzaros, antes de volcar todo ese desasosiego o zozobra que podéis tener con esta temática, en el chat o en preguntas y respuestas. Tenéis esas dos opciones. Igual casi preferibles el preguntas y respuestas, en tanto en cuanto queda registrado y se podrían responder a posteriori. Escuchad con atención la exposición de Natalia, y una vez que escuchéis ya se puede proceder, ¿no? Pues conforme vayan surgiendo dudas las vais plasmando. Pero primero, atención a las palabras y a la exposición de Natalia. Sin más, Natalia, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Pepe y Jesús, y obviamente muchísimas gracias a Cooperativas Agroalimentarias de España por contar nuevamente con nosotros para poder compartir con vosotros en esta ventanita este rato en el que vamos a intentar, y voy a coger aquí el guante de lo que nos ha puesto Jesús, dar un poco de certidumbre a la polémica que se ha generado desde finales del año pasado respecto a ese nuevo gasóleo B y a ese gasóleo B de movilidad, ¿vale?, con el que os estáis encontrando en el mercado y que tantas incertidumbres, dudas e inseguridad jurídica nos está provocando a fecha actual, en la que no hemos terminado el mes de enero, y se ha colocado como probablemente el temazo jurídico para los distribuidores al por menor de productos petrolíferos. Pues bien,
Como bien habéis podido estar experimentando todos, desde finales de diciembre, desde los últimos días de diciembre, todos los distribuidores al por menor de productos petrolíferos en España habéis podido confirmar por parte de vuestros proveedores, operadores al por mayor de productos petrolíferos, que os han informado que hay un nuevo tipo de gasóleo B. Un gasóleo B, que lo llaman algunas marcas comerciales y que se ha generalizado el nombre gasóleo B de movilidad, ¿vale? Y que os están contando que este gasóleo B es obligatorio su uso para determinadas finalidades y determinados usos que se vayan a utilizar y que es absolutamente obligatorio que lo compréis. Ha sido a finales de diciembre cuando los operadores al por mayor de productos petrolíferos nos han hecho público esto, y lo han hecho público de una manera muy sorprendente porque aprovechan o acostumbran a mandar, como habéis podido probablemente muchos de vosotros experimentar, comunicaciones y propuestas de declaraciones responsables y juradas que os hacen firmar, donde os piden que acreditéis que conocéis una normativa que sorprendentemente entrará en vigor, o sorprendentemente para el mercado, entrará en vigor el 1 de enero del año 2023, sin haber tenido noticias prácticamente de ella durante todo el año 2022 o en meses anteriores, y que esa normativa vosotros estáis obligados a decir a los operadores que la conocéis, que asumís las responsabilidades que hay sobre ella, que asumís los posibles incumplimientos que puedan tener los operadores y que asumís las posibles sanciones que les puedan incoar a ellos por el incumplimiento de esa normativa. Todo esto, ¿vale?, nos ha pillado de sorpresa, dado que si verdaderamente existen dos nuevos tipos de carburante, si verdaderamente es cierto que vosotros como distribuidores al por menor estáis obligados a vender ese carburante a unos determinados usos y consumos, teniendo en cuenta todas las obligaciones administrativas y tributarias que hay alrededor del almacenamiento y la distribución de productos petrolíferos, sobre todo del gasóleo B, lo que no es muy normal o suena un poquito raro es que no os hayáis enterado hasta finales del año 2022, justo casi cuando empezaba esa obligación a principios de enero del año 2023. Pues bien, este ratito que vamos a compartir es un ratito en el que queremos, ¿vale?, dar un poco de luz en la medida que podamos sobre qué es esta obligación, de dónde sale, ¿vale? Si existe un nuevo producto, ¿vale?, gasóleo B, si es un producto diferenciado al gasóleo B normal que veníais conociendo. ¿Por qué se ha empezado a hablar de este producto a finales del año 2023 si es tan importante y va a generar tantísimos cambios a todos los distribuidores al por menor? ¿Vale? ¿Por qué los proveedores, los operadores al por mayor de productos petrolíferos tan rápido y corriendo han querido enviaros esas declaraciones juradas y esas cartas en las que os obligan a asumir responsabilidades de las cuales no teníais noticia y no conocíais? ¿Vale? Y vamos a intentar, como os digo, dar un poco de certidumbre alrededor de esto y intentar aclarar las dudas de la logística y de las obligaciones diarias que eso os implicaría el tener que gestionar dos gasóleos B diferenciados. Pues bien, ¿de dónde sale esta obligación? ¿Vale? ¿Y por qué no os habéis enterado o por qué el mercado de la distribución al por menor de productos petrolíferos no se ha enterado hasta prácticamente la entrada en vigor de la existencia de esos dos tipos de carburante? Pues bien, la primera razón que tenemos que decir es que la incertidumbre y la situación regulatoria que tenemos tiene la culpa o la responsabilidad de la situación que tenemos es la falta de desarrollo normativo de esta obligación que se aprobó en el Real Decreto Ley 6/2022, el Real Decreto Ley de la bonificación de los 20 céntimos. Es decir, tenemos aprobado desde finales de marzo del año 2022 que los operadores al por mayor de productos petrolíferos en España iban a tener la obligación de subir los porcentajes de obligación de reducción de gases de efecto invernadero en los productos petrolíferos que ponen a disposición del mercado con fines de transportes. Por lo tanto, esta obligación no es de finales de diciembre, no se ha aprobado recientemente, no es novedosísima. Esta obligación, tal en la normativa española, la tenemos desde el 31 de marzo del año 2022. ¿Y por qué tenemos esa normativa desde el 31 de marzo del 2022? Pues porque el Gobierno o nuestro Estado, en un mal ejemplo de lo que viene haciendo últimamente, que es regular, como bien nos había dicho Jesús, novedades normativas dentro de otros reales decretos o regulaciones que no tienen nada que ver con lo que se pretende regular, nos coló dentro del Real Decreto Ley de las medidas establecidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania, una transposición de una directiva, de la Directiva 98/70/ de la CE, que desde hace muchos años ya establecía en su artículo 7 bis la obligación de que los Estados miembros subiesen los porcentajes de reducción de gases de efecto invernadero. Esta directiva establecía que el deadline para que los Estados miembros y los proveedores subiesen
esas obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero tenía que estar implementado antes del 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué pasa? Que esa directiva, es la directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, ¿vale? Esa directiva ha ido prorrogándose su entrada en vigor. ¿Por qué? Pues por las circunstancias del mercado y por todas las circunstancias vinculadas al sector energético que hemos tenido durante todos estos años. Pero el Estado español tenía obligación de transponer esa normativa comunitaria. ¿Y qué hizo? En el Real Decreto Ley 6/2022, un Real Decreto Ley en el que se aprobaron todas las importantísimas medidas de ayuda al sector energético, entre ellas nuestros 20 céntimos, coló en el capítulo 5 de este Real Decreto Ley, concretamente en los artículos 10 a 14, la transposición de la directiva. ¿Pero qué pasó? Nos transpuso la directiva con los titulares generales diciéndonos quién eran las empresas obligadas a la ampliación de esta reducción de gases de efecto invernadero, que ya os adelanto que son los operadores al por mayor de productos petrolíferos, no sois vosotros los distribuidores al por menor, y reguló a qué finalidades o a qué nuevas finalidades de usos de productos petrolíferos tenía que ampliarse esa reducción de gases de efecto invernadero. La sorpresa es que en esta Real Decreto Ley 6/2022 se dejaba a una posterior orden ministerial, a una regulación al detalle, el detalle de ejecución del cumplimiento de esa obligación. Ese detalle de regulación del cumplimiento de esa obligación debería haber estado publicado antes del 31 de diciembre del año 2022. ¿Por qué? Porque en el Real Decreto Ley 6/2022 ya le decían a los operadores que esa obligación de reducción, de ampliación de la reducción de gases de efecto invernadero debía entrar en vigor el 1 de enero del año 2023. Todos los operadores al por mayor de productos petrolíferos han estado esperando que el Ministerio regulase cómo iban a ejecutar esa nueva obligación. Ahora os voy a decir por qué. Porque la ejecución práctica y jurídica de esta nueva obligación les exigía modificar otro tipo de normativas que fuesen a influir directamente en vuestras obligaciones como distribuidores al por menor. Y ahora os explicaré por qué. Por eso, desde finales de marzo del año 2022 hasta finales de diciembre, habéis podido constatar que ninguno de los operadores al por mayor de productos petrolíferos ha hecho público que a partir del 1 de enero del año 2023 habría otras obligaciones vinculadas con el gasóleo B. ¿Por qué? Porque estaban esperando que hubiese certidumbre jurídica para saber cómo se iba a gestionar el detalle del cumplimiento de esta obligación. ¿Pero qué ha pasado? Que no se ha regulado ese Real Decreto Ley o esa orden ministerial que estableciese el detalle y tampoco se han regulado el resto de normativas que ahora os voy a explicar que deberán modificarse para que los distribuidores al por menor de productos petrolíferos estéis implicados y obligados en la gestión de ese nuevo gasóleo B de movilidad. Pues bien, la transposición de la directiva, como habréis podido leer, porque en las cartas que os han mandado los operadores os han transcrito y os han escrito a qué nuevos usos del gasóleo B está obligado a mezclar los productos petrolíferos, nos dice que los operadores al por mayor de productos petrolíferos están obligados a subir sus porcentajes de reducción de gases de efecto invernadero mezclando biocarburantes con los carburantes fósiles que se utilicen para propulsar vehículos por carretera, esto es el gasóleo B, ¿vale? Máquinas móviles no de carretera, este tipo de equipos sí que puede utilizar gasóleo B, ¿vale? Incluidos los buques de navegación interior cuando no se encuentren en el mar, los ferrocarriles que ya pueden utilizar gasóleo B, tractores agrícolas y forestales que pueden utilizar gasóleo B y embarcaciones de recreo cuando no se hallen en el mar. Es decir, la normativa les está diciendo a los operadores todas las finalidades de puesta a consumo de carburantes con destino al transporte sobre los que tienen que ampliar la reducción de gases de efecto invernadero. El problema es que sobre muchos de esos usos ya mezclan biocarburante. ¿Por qué? Porque desde el año 2008 en este país hay una obligación de puesta a consumo de biocarburantes con los carburantes fósiles. Lo que pasa es que hasta este momento la obligación de mezcla de biocarburantes con carburantes fósiles solamente estaba vinculado al gasóleo de automoción, al gasóleo A. Por lo tanto, de esa obligación que establece el Real Decreto Ley 6/2022 nueva y que os han dicho que os genera esta obligación desde el 1 de enero, la problemática que tienen los operadores es que entre las finalidades y usos de carburante sobre los que hay que aumentar la reducción de gases de efecto invernadero y que una de las formas de aumentarlo es mezclar más porcentaje de biocarburantes, son usos y destinos del carburante que conforme nuestra normativa pueden estar destinados al uso
con gasóleo bonificado. Como os digo, son máquinas móviles, no de carretera, que luego os detallaré las que son, ¿vale? El uso de ferrocarril, pero sobre todo los tractores agrícolas y forestales. Por lo tanto, nos encontramos con la situación jurídica de que el Estado español, rápido y corriendo, transpone una obligación de una directiva comunitaria que tenía que haber transpuesto antes del 31 de diciembre del año 2020, pero que no lo habían hecho, utiliza colarlo dentro del Real Decreto Ley de las medidas contra la crisis energética, es decir, un Real Decreto Ley que nada tenía que ver con esto, y lo vuelca en 5 artículos que lo único que hacen es traducir literalmente lo que dice la directiva, pero no hacer el desarrollo reglamentario de cómo se puede ejecutar esto. Esto tenía que haberse regulado antes del 1 de enero del año 2023, no se ha regulado y esta es la causa inicial que os quería explicar de por qué nos encontramos ante esta inseguridad jurídica. Ahora os voy a desarrollar de qué va esta obligación que nos han dicho para que vayáis viendo los tintes de lo que, ya os adelanto, yo considero que son comunicaciones torticeras y comunicaciones tramposas que están poniendo los operadores al por mayor de productos petrolíferos en el mercado para que firméis contando verdades a medias o directamente mentiras y falsedades. Porque lo que sí que nos estamos encontrando, y habréis podido leer mucho, son declaraciones responsables que proponen firmar los operadores al por mayor de productos petrolíferos en las que se dice que tenéis que asumir responsabilidades que conforme la normativa que tenemos a fecha actual, 19 de enero del año 2023, solo tienen los operadores al por mayor y no los distribuidores al por menor. Por lo tanto, mal vamos si me hacen firmar en una declaración jurada que yo asumo responsabilidades que no son mías. Por lo tanto, jurídicamente, todas esas declaraciones que estamos viendo en el mercado tienen unos vicios de nulidad jurídica que no generarían, que no irían absolutamente a ningún sitio. Pues bien, como os digo, obligándoles a mezclar biocarburante con todos los carburantes que puedan ser destinados a estos usos, y ya hemos visto que algunos usos son usos vinculados con el gasóleo bonificado, nos encontramos que los operadores al por mayor vieron claramente que para cumplir esa obligación de ampliación de la reducción de gases de efecto invernadero respecto a los consumos de gasóleo A, que también lo regula esta normativa, pero que no nos lo dicen en las comunicaciones, porque da la sensación de que ahora solamente se obliga a mezclar biocarburante con el gasóleo B. No, lo que se ha obligado es a subir el porcentaje de biocarburante para la reducción de gases de efecto invernadero a todos los carburantes del mercado que se destinen con fines de transporte. Y ya os he dicho que los operadores al por mayor de productos petrolíferos llevan en nuestro país desde el año 2008 mezclando biocarburantes con el gasóleo A. Estoy segura de que ninguno de vosotros habéis recibido nunca comunicaciones de vuestros proveedores haciéndoos partícipes del biocarburante que mezclan con el carburante con el gasóleo A que compráis. Es más, muchos de vosotros no sabréis ni podéis saber los porcentajes de biocarburante que os mezclan en el gasóleo de automoción. De ahí la sorpresa de que la orientación de la explicación de lo que ha pasado ahora únicamente se centre en el gasóleo B, como haciéndonos querer ver que esta es una obligación única y exclusiva con los usos vinculados al gasóleo al gasóleo bonificado. Pues no lo es. Como os digo, respecto a la ampliación de la obligación que tienen con el gasóleo A, no tienen ningún tipo de problema. Es más, desde el año 2008 se han estado ampliando los porcentajes de mezcla de biocarburantes con carburantes fósiles en el gasóleo A, de forma ha ido ampliándose la obligación. Empezamos en el año 2008 con un 1,9% y estamos este año a un 10,5% de mezcla de biocarburante. Durante todo este tiempo, alguno de vosotros igual incluso no habéis sabido que en el gasóleo de automoción, el gasóleo a tipo pleno que compráis, había mezclas de biocarburante, mezclas de FAME, mezclas de biocarburantes. Ahora os voy a hablar tenemos una gran paleta de tipologías de biocarburantes con las que los operadores al por mayor han ido cumpliendo su obligación de llegar a esos porcentajes obligatorios de mezcla de biocarburante. Sí que lo habréis notado seguramente en la variación del precio de los productos petrolíferos. ¿Por qué? Porque la inclusión de biocarburantes en los carburantes fósiles lo que significó desde el año 2008 fue la ampliación del coste en la venta de esos productos petrolíferos. Pues bien, como os digo, respecto al gasóleo A, tal y como ha pasado desde el año 2008, no se les ha generado a los operadores ningún tipo de problema para ampliar los porcentajes de biocarburante a mezclar y, por lo tanto, cumplir con esta transposición de la directiva que nos han hecho. ¿Por qué? Porque tienen una opción de mezclar un producto que no les computa para superar las especificaciones técnicas del gasóleo A, que es el
hidrobiodiesel y que seguro que, si os fijáis en los documentos de circulación que recibís de Exol, uno de los depósitos fiscales de almacenamiento tercero con los que se envían los productos, habréis podido ver que desde enero se han ampliado los porcentajes de este peculiar biocarburante a mezclar en el gasóleo A. ¿Y por qué? Pues porque el Real Decreto número 61/2006, que es el Real Decreto que nos establece cuáles son las especificaciones técnicas de los carburantes en este país, es decir, nos dice cuáles son las condiciones mínimas de producto que tienen que llevar los gasóleos, las gasolinas, los fuelóleos en este país para ser legales, nos dicen que respecto al gasóleo A será considerado gasóleo A cualquier tipo de gasóleo que tenga hasta un 7% de mezcla de FAME. Para poder cumplir con esta nueva obligación de ampliación de reducción de gases de efecto invernadero, es necesario subir el porcentaje del 7% respecto al gasóleo A. ¿Cómo lo están haciendo vuestros proveedores, operadores al por mayor de productos petrolíferos que os venden gasóleo A para seguir vendiéndoos gasóleo A y no tener la obligación de etiquetar ese gasóleo A como bio algo? Pues mezclando el gasóleo A con un biocarburante que no computa en la mezcla de ese 7% y que es el hidrobiodiesel, el HVO, ¿vale? Por lo tanto, respecto al gasóleo A, no tienen ningún tipo de problemas en cumplir con esa obligación de la que os mandan las declaraciones juradas, porque pueden cumplir su obligación, ¿vale? Sin dar cuentas al mercado, sin informar a los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, sin informar a los consumidores, porque la normativa actual les permite ampliar muchísimo los porcentajes de biocarburante que hay en el producto, mezclando HVO, porque el HVO lo pueden mezclar con porcentajes muy, muy superiores al 7% y con ello mantener el cumplimiento de que lo que se está vendiendo es gasóleo A. Por lo tanto, respecto al gasóleo A, estaréis viendo que, aunque también está implicado en esta nueva normativa que entró en vigor el 1 de enero, del gasóleo A no se está hablando en estas declaraciones juradas ni os están contando nada, como no se nos ha contado nada desde el año 2008 hasta ahora de cómo los operadores al por mayor de productos petrolíferos se organizan para poder cumplir con esta norma mezclando toda la tipología de biocarburantes que tienen que poner de mezcla en los carburantes fósiles para cumplir con las normativas de fomento de uso de los biocarburantes. Los distribuidores y los consumidores solamente lo notamos en una cosa y es en la subida del precio de los productos petrolíferos. Es en los usos especiales vinculados al gasóleo B que ha establecido esta transposición de la directiva donde tienen verdaderamente el problema. ¿Y por qué? Porque la directiva establece que quiere que se amplíe la reducción de gases de efecto invernadero con mezcla de biocarburantes en usos específicos de los carburantes que algunos de ellos en las normativas internas de los países, como es el caso de España, están vinculados y favorecidos y se permiten para el uso del gasóleo B. Pero aquí tenemos un problema y empezamos a tener problemas muy importantes que ahora os voy a contar los titulares para que veáis entonces las medias verdades o mentiras que se nos están diciendo para vendernos desde los operadores al por mayor de productos petrolíferos la obligación de comprar el gasóleo B. La primera, el Real Decreto 61/2006, que establece, como os he dicho, las especificaciones técnicas que tienen que tener los carburantes en este país, en el anexo 3 concretamente, que nos establece las especificaciones técnicas del gasóleo bonificado, no recoge ningún tipo de biocarburante. Así como en el anexo 2, que establece las especificaciones para el gasóleo A, como os he dicho, se establece que puede haber hasta un 7% de mezcla de FAME, para el gasóleo B, las especificaciones técnicas legales de qué es gasóleo B en este país no recogen mezclas de biocarburante. Por lo tanto, ¿qué biocarburante se va a mezclar con el gasóleo B si la normativa que establece las especificaciones técnicas del gasóleo B no permite mezclar biocarburante? La respuesta la tenéis en los documentos de circulación que habéis recibido de compra de este nuevo gasóleo B de movilidad, y es que todas las identificaciones técnicas y descriptivas de este producto en los documentos de circulación que recibís son las mismas del gasóleo B normal, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque son el mismo producto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de gasóleo B de movilidad y nos están diciendo en las declaraciones juradas que ese gasóleo B de movilidad lleva un porcentaje de biocarburante mezclado, desgraciadamente esto no es correcto porque no es posible en base a la normativa que establece qué es gasóleo bonificado en este país. Por lo tanto, entre los desarrollos normativos que os he dicho que deberían haberse generado tras la transposición de la directiva en el Real Decreto Ley 6/2022, uno de ellos hubiese sido, o tendría que haber sido, o tendrá que ser,
la modificación del Real Decreto de Especificaciones Técnicas de qué es gasóleo B en este país. ¿Por qué? Porque este Real Decreto de Especificaciones Técnicas aporta, entre otras cosas, la seguridad jurídica de los distribuidores y de los consumidores de que cuando compras un producto, ese producto, si cumple las especificaciones técnicas que nos dicen, no me va a dar problemas. ¿Con qué seguridad jurídica yo como distribuidor voy a comprar ese nuevo gasóleo B de movilidad si me creo que es cierto que lleva biocarburante mezclado, que ya os digo que la propia norma no permite hacer la mezcla? ¿Con qué seguridad se lo voy a vender yo a un cliente final si le va a poder generar algún tipo de problema porque ese carburante no cumple con las especificaciones mínimas que están testadas y aprobadas por normativa y que dicen que si cumple esas especificaciones técnicas mínimas, yo como distribuidor no tengo ningún problema ni ninguna responsabilidad en lo que le pase a mis clientes? Pues luego os diré al final una ronda de preguntas o cuestiones que yo le haría a mis proveedores, ¿vale? Cuando os visitan y os cuentan esto del gasóleo B, pero una de las preguntas que les haría es, ¿me puedes explicar con qué tipo de biocarburante estás mezclando el gasóleo B? ¿Me puedes explicar qué porcentajes de biocarburante mezcláis en el gasóleo B? Porque en el gasóleo A es fácil conocerlo. Y sobre todo, ¿me puedes explicar si el seguro de responsabilidad de tu operadora va a asumir los desperfectos que tengan mis clientes si tienen algún tipo de problema con tu nuevo gasóleo B de movilidad con biocarburante mezclado, ya que cuando me lleven a los tribunales y sus abogados saquen el Real Decreto Ley 61/2006, me van a decir con una analítica que el carburante que le he vendido no cumple las especificaciones técnicas? Aquí, como os digo, tenemos un problema y esta normativa debería haber sido modificada. Porque si no, la realidad que nos encontramos a fecha actual es el que el gasóleo nuevo B de movilidad solo existe en el papel, pero no físicamente. Y de ahí, como os digo, lo podéis constatar también porque no en los productos que nos venden como gasóleo B de movilidad, la partida arancelaria, la descripción técnica, el código UNE, absolutamente todas las referencias técnicas de qué es químicamente, qué es industrialmente ese producto, no han cambiado y son exactamente las mismas que el gasóleo B de toda la vida. Por lo tanto, no es correcto ni es veraz que nos estén diciendo en esas declaraciones juradas que nos están mezclando biocarburante porque técnicamente hay una norma que no les permite hacer eso. Por eso os brindo que a vuestros comerciales de las operadoras les hagáis este tipo de productos. ¿Cómo quieren? Es decir, si nos encontramos ante la situación de que los operadores al por mayor tienen una normativa que les obliga a ampliar, a justificar que han cumplido con la ampliación de reducción de gases de efecto invernadero sobre esos usos y destinos específicos, sobre un producto que no se puede mezclar biocarburante, ¿vale? ¿Cómo los operadores al por mayor van a poder cumplir la norma? Porque ellos son los primeros que están bajo esta gran inseguridad jurídica. Pues bien, los operadores al por mayor, uno de los tintes de la inseguridad jurídica es que esta normativa vincula el cumplimiento de esos porcentajes de mezcla sobre unos usos y destinos que normalmente no conoce el operador al por mayor. Porque quien conoce el uso y destino de los productos petrolíferos sois los distribuidores que lo ponéis a consumo. Es más, desde mayo del año 2015, sabéis que la ley del sector de hidrocarburos me permite que como distribuidor al por menor, yo venda a otros distribuidores al por menor, no a otros consumidores directamente. Por lo tanto, yo como distribuidor al por menor de productos petrolíferos puedo en mis ventas a otros distribuidores no tener ni idea del destino final que va a tener ese gasóleo bonificado. Es más, cuando se lo vendo a alguno de mis clientes que utilizan gasóleos bonificados, puede que no sepa exactamente cuál es la finalidad que se va a dar. ¿Por qué? Porque la paleta de finalidades vinculadas al uso del gasóleo bonificado con la normativa actual que tenemos de la normativa de la ley y el reglamento de los impuestos especiales y la normativa vinculada al RIS, ¿vale? Que son los dos focos normativos por los cuales a fecha actual solamente los distribuidores al por menor tenéis obligación de decirle a dos administraciones, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Industria, cuáles son los usos y destinos de ese gasóleo. Esas normativas no me obligan a decírselo al operador al por mayor. No, es más, esas normativas me obligan a informar a la agencia tributaria con un carácter muy genérico del uso del gasóleo bonificado, no específico dentro de los usos particulares y detallados que tenga ese gasóleo bonificado. Por lo tanto, cuando me están diciendo los operadores en sus cartas que yo cuando le compro producto le tengo que decir a qué uso lo voy a destinar, hay una realidad fáctica y es que es muy probable que cuando lo compres no sepas a qué uso va a ir destinado y sobre todo que no tengas ninguna normativa que te obligue a decir
fuera parte de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transición Ecológica, perdón, a través de las obligaciones vinculadas al RIS, cuáles son los usos y destinos para los que utilizas ese carburante. Es más, las obligaciones que tenemos los distribuidores al por menor de hacer partícipe en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el SIANE, el SILICIE, las declaraciones de consumidor final y el RIS de determinados usos que se hacen, ninguno de ellos está vinculado al cumplimiento de los operadores al por mayor de productos petrolíferos con esa obligación que tienen. Porque con todo lo que os estoy diciendo, creo que podemos confirmar a fecha actual que la obligación de la que nos están haciendo responsables y partícipes no es nuestra. La ley habla de que los sujetos obligados son los operadores al por mayor de productos petrolíferos, que tienen multitud de obligaciones, pero muchísimas, incluso vinculadas con la puesta a consumo de biocarburantes, de las cuales no os hacen partícipes en otra cosa que no sea subir el precio de los productos petrolíferos por el coste extra que pueda tener la imputación de biocarburantes. Por lo tanto, los operadores al por mayor de productos petrolíferos se encuentran también con las manos atadas a la hora de decidir cómo ejecutar esta obligación. ¿Por qué? Porque no tienen acceso directo a los usos y consumos de esos combustibles y carburantes y se encuentran con que no tienen normativa con la que os puedan obligar a darles esta información. De ahí la realidad que nos encontramos, y es que bien os mandan cartas donde os dicen si me quieres comprar sí o sí me tienes que firmar esa declaración jurada, o incluso algunos que han ido ya por la calle del medio, como puede ser un buen ejemplo, y como es público lo digo, CEPSA, que habréis visto que lo que ha hecho es que ante la no firma de las declaraciones, de estas declaraciones responsables que os hacen firmar, ha decidido modificar sus condiciones generales de contratación, y cuando vosotros firmáis la recepción de un albarán de circulación o un MCS de producto que os venda CEPSA, estáis diciéndoles que aceptáis la responsabilidad sobre no haberles dicho o haberles dicho mal que el uso y destino de ese gasóleo B de movilidad iba a ser alguno de los usos y destinos que ellos tienen la obligación de mezclar el porcentaje de biocarburantes para esos usos y destinos para el cumplimiento de esa norma. Por lo tanto, la situación que tenemos ahora es que los operadores al por mayor se encuentran con una gran dificultad de cumplir con la normativa. Pero también nos encontramos con que esos operadores al por mayor no tienen a fecha actual el desarrollo normativo de cómo cumplir con esa normativa. Por lo tanto, se encuentran en una gran inseguridad jurídica que lo que les va a permitir es que no va a haber ninguna administración en este país que tenga la tentación de proponerles esas gravísimas sanciones con las que os están amenazando, ¿vale?, aplicadas de la ley del sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los argumentos ni los recursos para poder ejecutar esto. Y aquí cualquier operador al por mayor de productos petrolíferos podrá irse a lo que dijo no el Real Decreto 6/2022 de transposición de la directiva, sino directamente a la directiva, que la directiva cuando obliga a los Estados miembros a regular esto, y ya os digo, que era obligatorio antes del 31 de diciembre del año 2020, fijaros cuando lo estamos regulando, ¿vale? La directiva les dice a los Estados miembros que deben garantizar que todos los proveedores obligados a cumplir con esta obligación puedan cumplir juntos con las obligaciones de reducción que se han establecido. Es decir, los Estados miembros deben garantizar vía desarrollo con la aplicación y el desarrollo de todas las normas necesarias para la aplicación de esta obligación, les tienen que garantizar que pueden cumplir. La realidad que tienen los operadores al por mayor de productos petrolíferos a fecha 19 de enero es que el Estado español no ha regulado el detalle y los recursos con los que ellos pueden cumplir con esta norma. Por lo tanto, ¿qué están haciendo los operadores al por mayor de productos petrolíferos cuando nos dicen en sus cartas que ellos lo que están es velando por el cumplimiento de las normas? Incluso se atreven a decirnos cosas como que si nuestros clientes consumidores de este tipo de carburantes no los consumen, siendo agricultores, pondrán en riesgo la devolución del gasóleo agrícola o incluso los 20 céntimos, y que ellos lo único que están haciendo es velando por el cumplimiento de la trazabilidad, del cumplimiento de esta obligación, aconsejándoos incluso que almacenéis de forma diferenciada este nuevo carburante. No están velando por los intereses de que efectivamente en el mercado, al mercado a estos usos llegue carburante con mezcla de biocarburante, no, están protegiendo sus intereses para el cumplimiento de una norma de la que a fecha actual no saben cómo cumplir y por lo tanto mal tendremos un reglamento de incumplimientos o sanciones que aplicarles porque el propio Estado no les ha dado recursos para poder cumplirlo y desgraciadamente lo que estamos viendo es que se está aprovechando para subir el precio del gasóleo B. Por lo tanto, verdaderamente el único interés o la única razón parece que plausible
con la que se están, de intereses con los que están defendiendo las operadoras, esa puesta a consumo de estos nuevos gasóleos B, sobre los cuales nos están diciendo que son carburantes que físicamente llevan un producto que no lo pueden llevar, ¿vale? Es una cuestión puramente estética que los está dando una opción de entrada a la subida de hasta 100 metros cúbicos, estamos viendo, del precio de venta del gasóleo B, generando aguas abajo además una grandísima incertidumbre, provocando la inseguridad de que los distribuidores al por menor piensen que deben gestionar de forma diferenciada esos gasóleos B dentro de sus almacenes fiscales o sus depósitos fiscales, cuando a fecha actual no hay absolutamente ningún cambio normativo en la ley y el reglamento de los impuestos especiales que nos obligue a gestionar de manera diferenciada esto. Por lo tanto, da la sensación cuando lees todas las comunicaciones que hay por parte de los operadores al por mayor que desgraciadamente están haciendo igual un poco abuso de su posición dominante en el mercado y que explicando de manera un poco tramposilla la realidad jurídica que hay detrás, nos están intentando transmitir a los distribuidores al por menor que el problema es nuestro, cuando el problema a fecha actual, como os digo, con la normativa que tenemos, no es absolutamente nuestro. Por lo tanto, yo como distribuidora al por menor de productos petrolíferos, lo que tengo que saber es que las únicas certezas que tengo a fecha actual, con toda la normativa que tenemos aplicada, es, uno, cuando me están diciendo que la obligación de vender este nuevo carburante, este nuevo gasóleo B, es mía como distribuidor, porque yo tengo la obligación de garantizar esos usos y consumos al mercado, a esos consumidores, esto es incorrecto, porque conforme el tenor literal de la normativa, esta obligación la tienen los operadores al por mayor de productos petrolíferos, que os cuentan a vosotros lo que ganan o lo que pierden, ¿verdad que no? Pues dentro de todo el catálogo de obligaciones, de grandísimas e importantísimas obligaciones que tienen, ahora tienen esta, y los operadores al por mayor de productos petrolíferos están en una situación mucho mejor que los distribuidores al por menor para exigir al gobierno o exigir a nuestra administración que hubiese regulado a fecha actual esto con mayor certidumbre. Es muy sorprendente que los grandes grupos y las grandes asociaciones de operadores al por mayor de productos petrolíferos no hayan conseguido desde finales de marzo hasta finales de diciembre que el Estado les diese certidumbre jurídica. Nos estamos encontrando con algunas razones que igual están detrás de esta, bueno, probablemente falta de gran interés en que esto se regulase con certeza jurídica. Y aquí me estoy refiriendo, y lo podréis ver por las ofertas que os hacen los operadores al por mayor, es que esta situación de incertidumbre lo que está generando es un gran mercado de salida de todos los excedentes de gasóleo C que tenían los operadores al por mayor de productos petrolíferos guardados. ¿Por qué? Porque el gasóleo B durante la bonificación no tenía bonificación y por lo tanto durante el ejercicio, durante el año 2023, durante la vigencia de la bonificación de los 20 céntimos, se generaron unos grandísimos stocks de gasóleo C que ahora, gracias a la manera de vender la obligación que supuestamente tenéis para consumir ese nuevo gasóleo B, ¿vale? Están teniendo unas grandes salidas. A mí personalmente me gustaría saber cuál es el discurso de todos los grandes operadores respecto al gasóleo B cuando se acaben esos excedentes de gasóleo C que hay en el mercado. La segunda certeza que tenemos es que la normativa que obliga a la puesta a consumo de biocarburante con gasóleos que tienen usos de gasóleo B no solo afecta al gasóleo B, está afectando a todos los carburantes con destino al transporte. Y los operadores al por mayor de productos petrolíferos pueden cumplir sus obligaciones mezclando más biocarburante con los carburantes, en este caso el gasóleo A, que tienen fines de transporte, cosa que ya están haciendo a fecha actual y que no tienen obligación de deciros. Por lo tanto, la manera de enfocar esto es una manera parcial, cuando la realidad es que los operadores sí que tienen otros recursos para cumplir con la subida de los porcentajes de reducción de gases de efecto invernadero respecto al gasóleo A, ampliando muchísimo las cantidades de HVO que os meten en el producto y que no tienen que informar, y respecto al gasóleo B vinculado a esos fines, los operadores al por mayor se encuentran en la misma situación que tenemos nosotros, y es que no hay ninguna normativa que les permita tener conocimiento e información verídica, real y absolutamente fidedigna de los usos reales del gasóleo de calefacción. Perdón, del gasóleo B vinculado a los usos del gasóleo de biocarburante. Esto lo que significa es que cuando nos dicen que nos están vendiendo un gasóleo B mezclado con biocarburante, no nos están diciendo la verdad, porque otra de las certezas es que no se ha modificado el Real Decreto de Especificaciones Técnicas de los Carburantes. Y ese Real Decreto os da seguridad jurídica respecto a las ventas a vuestros consumidores. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando solamente de normativa de impuestos especiales o de normativa de industria, estaríamos hablando de normativa de consumo.
y vosotros estáis obligados a tener certeza de que los productos que vendéis a vuestros clientes no les van a generar ningún tipo de problemas. Esta certeza solo la tenemos si vendemos productos que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. Además de eso, a vosotros como distribuidores al por menor no se han modificado las obligaciones de tener que informar a otras administraciones o a vuestros proveedores de los usos específicos del gasóleo bonificado, porque las obligaciones de información respecto al SIANE y las notas de entrega, las declaraciones de consumidor final y los envíos de información que hacéis al RIS con la identificación de los tramos de consumos específicos del gasóleo B no se han modificado. Si además de ellos le sumamos que el gasóleo B de movilidad, que le llaman, es el mismo gasóleo B de toda la vida, el gasóleo B de siempre, nos encontramos que como el reglamento de los impuestos especiales y la ley de impuestos especiales no me obliga a almacenar de forma diferenciada ese carburante, no me obligan a dar de alta un nuevo producto en mi sistema de contabilidad de existencias, no me obligan a tener un stock diferenciado en silicia, no me obligan a darle un nuevo nombre, no me obligan, porque mi obligación como distribuidor es vender lo que es el producto petrolífero. Y a ti y a vosotros, la normativa de impuestos especiales solo os obliga a diferenciar entre gasóleos a tipo pleno, gasóleos a tipo bonificado y que los gasóleos a tipo bonificado cumplan con las especificaciones técnicas que dice ese Real Decreto que tiene. A fecha actual, el gasóleo B normal y el gasóleo B de movilidad que llaman son exactamente lo mismo. Por lo tanto, no tenemos obligación de almacenarlo de forma diferenciada. No tenemos ninguna normativa que nos obligue ni que nos ampare a generar esto. Y además, no tenemos ninguna obligación de asustar a los consumidores finales sobre que no les van a devolver el gasóleo de agricultura o incluso los 20 céntimos. Primero, iba a decir, nos hemos despertado a veces con noticias de alertar y generar miedos a los agricultores respecto a que no van a obtener su devolución. Esto, de entrada, la primera razón que tiene es un desconocimiento respecto a la bonificación de los 20 céntimos, es un desconocimiento del nuevo Real Decreto Ley, porque la bonificación de los 20 céntimos a los agricultores se la van a devolver por los volúmenes consumidos en el año 2022. Por lo tanto, lo que consuman en el año 2023, ya quieran consumir gasóleo B de movilidad, gasóleo A o Fanta de naranja para sus tractores, nos da exactamente igual para la devolución de los 20 céntimos. Respecto al gasóleo agrícola, el agricultor cuando me está comprando gasóleo, para las finalidades agrícolas en las que pueden tener la opción de devolución, lo que le está exigiendo es comprar el carburante que dice la norma que puede tener esos usos y destinos. A fecha actual, la normativa que nos dice qué condiciones tiene que cumplir ese biocarburante no tiene nada que ver ni está enlazada con esa transposición que se ha hecho literal de la directiva y que falta de desarrollo normativo. Por lo tanto, ¿por qué como distribuidor me voy a ver en la obligación de gestionar de manera indiferenciada estos usos y consumos? Cuando además, en el momento de la compra de productos petrolíferos, vosotros igual no sabéis a quién se va a vender ni qué usos va a tener. Máximo cuando además vosotros como distribuidores al por menor, los que seáis titulares de CAES HT o los que hagáis de comercializadores, podéis vender no a consumidor final, sino a otro distribuidor que finalmente lo pondrá a consumo. En las comunicaciones que nos están mandando los operadores, claramente, y ojo, partiendo de la premisa de que ellos son los primeros que se encuentran en una gran inseguridad jurídica, probablemente se estén pasando de frenada en lo que nos están diciendo, pidiendo y en los miedos y las presuntas responsabilidades que nos están haciendo asumir. ¿Qué nos lleva a pensar todo esto? Que la falta de regulación normativa, la falta de certeza que nos debería dar el Estado en cumplimiento de la propia directiva que ha transpuesto, que les dice que tienen que desarrollar normativamente todos los recursos para que los operadores puedan cumplir con esto, lo que se está es desvirtuando algo sobre lo que sí tenemos certeza jurídica y es los usos y consumos del gasóleo B. ¿Por qué la normativa española estableció un tipo tributario reducido, bonificado a determinados usos y consumos de estos productos petrolíferos? Pues porque se consideró que los sectores y los usos a los que iba destinado necesitaban, ¿vale? Y era necesario darles esa reducción tributaria. Lo que estamos encontrando ahora es que si los operadores al por mayor se han encontrado que la única manera para estar tranquilos de sus posibles incumplimientos, porque repito, no están pensando en que al mercado vaya a llegar al consumidor final, el agricultor en su tractor, use gasóleo B mezclado con biocarburante porque consideren que con esto se van a reducir los gases de efecto invernadero a los que tienen obligación, pues la situación es que nos están diciendo algo que verdaderamente no es la realidad
que hay detrás de todo esto. Están protegiendo sus posibles incumplimientos y aprovechando con esto a subir el precio del gasóleo B. Por lo tanto, si me suben el precio del gasóleo B, el efecto de la reducción tributaria se está perdiendo de alguna manera. Podemos llegar a una situación tan kafkiana de que sea más interesante comprar gasóleo A para mi tractor que comprar gasóleo B de movilidad con esta inseguridad jurídica que hay. Además de que en el porcentaje de precio, de subida de precio que me pongan los operadores en este gasóleo B de movilidad, como no tenemos unos criterios, una normativa que nos digan qué tipo de biocarburantes se mezclan y en qué porcentaje, jamás vamos a tener una fórmula de cálculo del precio que nos genere certeza y que nos genere la seguridad jurídica si lo que me están cobrando es lo que me tienen que cobrar, o en esa subida del precio del gasóleo B me están metiendo más conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con el cumplimiento de esta obligación. Pues bien, esa es la situación que tenemos por la falta de desarrollo normativo de la transposición de esta directiva, que, como os digo, desgraciadamente a los primeros que afecta es a los sujetos responsables a cumplir, que son los operadores al por mayor de productos petrolíferos, pero que no nos están contando que ese catálogo de sanciones o incumplimientos que nos dicen que pueden tener, verdaderamente no pueden ejecutarse. ¿Por qué? Pues porque no se ha desarrollado normativamente los recursos y la aplicación práctica de cómo pueden ellos saber que los destinos del gasóleo B, de parte del gasóleo B que compran, vayan destinados a esas finalidades. Está claro que quien ha desarrollado esto y quien ha desarrollado normativamente esto da la sensación de que no conoce cuál es la normativa de gestión de los distribuidores al por menor y quién sabe en este país y cómo cuáles son los verdaderos usos y destinos de este carburante y todas las certidumbres o incertidumbres que puede haber en la cadena de trazabilidad de esta información. La realidad a fecha actual es que vosotros como distribuidores al por menor tenéis la obligación de gestionar el gasóleo B tal y como se venía gestionando hasta el 31 de diciembre del año 2012. ¿Cambiarán la normativa? Es muy probable, tendrán que darnos certidumbre jurídica, pero ¿cambiarán la normativa obligando a los distribuidores a tener almacenado de forma diferenciada estos carburantes? La respuesta es que tiene que ser obligatoriamente que no. Imaginaros qué lío en el parque logístico de vuestras estaciones de servicio con vuestros CAEs HZ y en vuestros almacenes y depósitos fiscales os generaría si os obligasen a almacenar de forma diferenciada esto, mientras que no se cambie las normativas fiscales que me hablan de gasóleo bonificado, sin diferenciar qué tipología de gasóleo B es la que tengo. Por lo tanto, a fecha actual, a nosotros cuando nos preguntan, danos un consejo, ¿qué tenemos que hacer para gestionar este gasóleo B? ¿Es obligatorio que yo cumpla este gasóleo B? ¿Es obligatorio que yo me cerciore de que mis clientes utilizan ese carburante? ¿Es obligatorio que asuma las responsabilidades que me están diciendo los operadores? La respuesta es no, no tienes a fecha actual nada que ver con esto. Mi consejo es, compra en el mercado el gasóleo B más barato que encuentres. Desgraciadamente, la realidad es que el gobierno, no haciendo ese desarrollo normativo, lo que está propiciando es lo que estamos viendo desde enero, y es que sea el propio mercado el que se regule. Y en un mercado de distribución de productos petrolíferos en los que desgraciadamente no andamos sobrados de variedad de proveedores y en los que la concentración de la competencia es muy, muy acusada, sobre todo en los últimos años, nos encontramos que al final las reglas del juego las tienen que poner o las van a poner los operadores al por mayor de productos petrolíferos, a los que si no les aceptáis a cumplir sus reglas, pues nos harán cumplir estas reglas de manera obligatoria, o bien vendiéndonos solo este producto petrolífero o subiendo el precio de cualquier tipo de gasóleo B para que ellos puedan tener un remanente para posibles futuros inciertas sanciones que a fecha actual y con la normativa que tenemos sabemos que no van a tener. Por lo tanto, el tiempo, solamente el tiempo y las más que probables regulaciones normativas futuras nos irán dando certidumbres a la situación que tenemos. Nosotros, jurídicamente, no podemos recomendaros que hagáis ningún cambio en vuestra gestión logística de almacenamiento del producto, que no hagáis ningún cambio en la gestión de SIANE y silicie. ¿Por qué? Porque la realidad documental, que es a lo que estáis obligados, me está diciendo que cuando yo recibo de Exolum, de Tepsa, de Decal, de cualquier depósito de almacenamiento de terceros, este gasóleo B, que me lo están vendiendo como gasóleo B de movilidad más caro, en el documento de circulación en el que yo me tengo que basar para saber qué producto me están vendiendo, todas las identificaciones de ese producto son exactamente las mismas que el gasóleo B normal, y a fecha actual no hay ninguna normativa que me obligue a tener
ningún tipo de miramiento extraordinario ni cumplimiento de obligaciones extraordinarias a las que ya tengo como vendedor de gasóleo B que me exijan tener algún tipo de vinculación con la información que le tengo que dar a mis proveedores. Pues bien, con esto cierro un poco la revisión general que quería haceros sobre este tema y Pepe y Jesús, si os parece bien, me pongo a disposición de todos para aclarar alguna cuestión, ¿vale? O para profundizar en algo más que os pueda resultar interesante. Una magnífica exposición como siempre de Natalia. Yo creo que ha quedado suficientemente claro el tema, tan claro que preguntas prácticamente, bueno, ahora están entrando algunas, Jesús, si tú quieres coordinarla. Bueno, vamos a ver. De las que hay por ahora registradas, considero que se ha dado respuesta con el corolario de la excelente presentación de Natalia. Si algo te caracteriza a Natalia, y hablo en nombre, bueno, pues de los 255 participantes que tenemos, yo creo que no había llegado yo a este número, a este umbral, desde que iniciamos, desde que empezó la pandemia y empezamos con todo el tema de los webinarios. Bueno, la pregunta más recurrente, en definitiva, es: sí, entiendo que a fecha actual no tenemos que hacer ningún cambio en nuestra gestión del gasóleo B. Es decir, se les puede seguir vendiendo a los tractores agricultores el gasóleo llamado tradicional, el gasóleo de toda la vida, hablando en román paladino, y no hay ninguna obligación, tanto en la diferenciación de almacenamiento como en las obligaciones que tenemos con respecto a la agencia tributaria. La realidad es que, como os digo, es que no han cambiado nuestras obligaciones y vuestra única y primera obligación es vender al mercado e informar al mercado de la realidad de lo que vendéis. Entonces, yo no puedo inventarme, bueno, a ver, puedo inventarme muchos nombres del gasóleo B, llamarlo gasóleo B de movilidad, gasóleo B extraordinario, gasóleo B para tractores, le puedo poner el nombre comercial que quiero, pero a efectos de comerciales, a efectos de facturación, a efectos de que yo quiera vender más caro un tipo de carburante, ¿vale? Pero a efectos de cumplimiento de mis obligaciones como titular de un almacén fiscal de hidrocarburos o de un depósito fiscal o de un KHZ, yo tengo una responsabilidad jurídica de vender lo que es. Tened en cuenta que desde la entrada en vigor del SIANE y el SILICIE, uno de los datos que nos obligan a poner en los libros de contabilidad de existencias y en los documentos de circulación es el código NC de los productos. El código NC es la referencia arancelaria, la referencia internacional de qué es el producto. Nos interesa mucho saber lo que es el producto. Se está hablando que los operadores al por mayor están barajando y están pidiendo a Exolum y a los depósitos fiscales que se cambie la partida arancelaria de ese gasóleo B con presunta mezcla de biocarburante. Eso lo podrán hacer si en algún momento se mezcla biocarburante con ese gasóleo B, porque entonces la partida arancelaria cambiará. Pero hasta que no mezclemos biocarburante, las partidas arancelarias son lo que es química y realmente el producto. No me lo puedo inventar. Por lo tanto, si no me lo puedo inventar, ¿por qué tengo la obligación de almacenarlo diferenciadamente y de decir al mercado y generar miedos inconsistentes y sin fundamento en mis consumidores finales? Yo a vuestros proveedores al por mayor que os dicen en las charlas, os aconsejamos que se almacene de forma diferenciada para garantizar la trazabilidad del producto, yo les diría tranquilamente que encantadísima de poner nuevos tanques en mi instalación si me los pagan. Entonces, que si me hacen un proyecto de ampliación y de remodelación de las instalaciones para que el operador al por mayor se quede muy tranquilo de la trazabilidad del producto, encantados. Pero si no, se están metiendo en una parte de la gestión de vuestras obligaciones que además os va a dejar con muchísima inseguridad, porque os vais a empezar a encontrar en el SIANE y en el SILICIE con nuevos stocks de productos que se os quedan colgados. Os podéis encontrar con la realidad de que el cliente te dijo que iba a ir para finalidad A y luego no va para esa finalidad, ¿vale? Por lo tanto... Bueno, Natalia, un par de cuestiones también que estoy viendo, que una estuvimos comentándolo antes de iniciar la reunión, que es el tema de la exigencia que está planteando sobre todo CEPSA de firmar la declaración jurada. Entonces me preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué nos obliga? ¿Tenemos que firmarla? ¿Qué obligación tenemos? Bueno, con CEPSA ya no tenéis opción, Pepe.
porque Cepsa lo que ha hecho es, ha modificado sus condiciones generales de contratación y por lo tanto todas las compras que le hagáis a Cepsa es como que hubieseis firmado todos, per se, esa declaración jurada. Por lo tanto, iba a decir, con Cepsa no se puede tomar ninguna decisión porque ya la han tomado ellos por el mercado. Yo lo único que os puedo transmitir es que jurídicamente, ¿vale? No se puede hacer asumir responsabilidades de terceros a empresas que no tienen nada que ver con ese catálogo de responsabilidades. Por lo tanto, cuando yo firmo algo que es nulo, las consecuencias jurídicas de eso que firmo, pues humildemente pienso que no van a tener mucho más recorrido. Yo considero, no sé qué opinión os merece a vosotros, que verdaderamente la mejor prueba de que no hay normativa que os obligue como distribuidores al por menor a ejecutar lo que os están diciendo son las formas y maneras que están utilizando los operadores al por mayor para intentar transmitiros que esto es obligatorio. Si tuviésemos una norma que dice, señores distribuidores al por menor de productos petrolíferos en este país tienen que cumplir esto, no sería necesario ni declaraciones de consumidor final, ni modificación de condiciones generales de contratación, ni cientos de charlas explicativas sobre el producto, ni nada de nada. Por lo tanto, enseñarían el BOE. El BOE. Absolutamente, nos están dando la mejor justificación de que esto se cumple porque sí. Vale, entonces otras cuestiones, bueno, queda claro, es que hay mucha redundancia en esta cuestión, queda claro que no tenemos por qué comprar gasóleo de movilidad, que es lo mismo, que tal, e incluso hay alguna cooperativa que pregunta, bueno, efectivamente, en el Albarán, en el gasóleo A me indica que tiene una parte de biodiesel, pero el gasóleo B no me indica nada, no hay ningún problema por venderlo a tractores, si no está regulado, pues no hay ninguna que sigue siendo el mismo producto, ya lo he dicho. No hay ninguna obligación, ¿vale? Entonces, vamos, considero que las preguntas que estáis haciendo están... más que contestadas. Más que contestadas todas. O sea, yo creo que está suficiente, porque es todo redundar sobre lo mismo. Lo que yo creo que quieren escuchar sí, otra vez. 57 veces otra lo mismo, vez, ¿no? Claro. Pero yo simplemente... Claro, Pepe Jesús, yo iba a decir a todo el mundo lo que le diría es que cuando te viene un operador a decirte es obligatorio, simplemente le pregunten, vale, ¿me informas exactamente de qué tipo de biocarburante se va a mezclar con el gasóleo B? 2, ¿me informas del porcentaje de biocarburante que has mezclado con el gasóleo B? 3, por favor, ¿me puedes informar en qué normativa han modificado que yo tenga que llevar un tanque diferenciado para este gasóleo B? Y 4, la normativa actual me obliga a informar a la agencia tributaria y al ministerio a través del RIS, ¿vale?, de los usos y consumos del carburante. ¿Me puedes informar, por favor, dónde se ha modificado que yo tenga que hacer algún cambio en la gestión documental y de obligaciones administrativas que tengo con el gasóleo? Todas estas preguntas, es decir, estas preguntas son muy incómodas. Entonces, cuando se hacen las exposiciones respecto a esto, de todas estas preguntas se pasa porque el discurso se centra en yo tengo obligación de hacer esto y como eres tú el que pones a consumo esto, estás obligado. Y os digo, hay un trasfondo de verdad en esto, pero trasfondo de verdad en la inseguridad de que yo como operadora al por mayor se supone que hay una norma que me obliga a algo y no la puedo cumplir. ¿Por qué? Porque la propia normativa aguas abajo no establece obligaciones a los que ponen a consumo ese producto de que hagan nada con él. Pero eso lo que puede significar, de cualquier manera, es que si un operador al por mayor de productos petrolíferos en este país tiene una sanción por parte del Ministerio de Transición Ecológica por incumplir el capítulo 5 del Real Decreto Ley 6/2022, esa sanción va a ser nula porque el Gobierno a fecha actual no ha regulado. ¿Y qué le está pasando al Ministerio y a la Agencia Tributaria cuando todos los sectores afectados le están poniendo encima de la mesa desde el 1 de enero esto que es? Que lo que se están encontrando son con un montón de callejones cerrados, porque están encontrando la cantidad de normativas que hay que cambiar, la cantidad de implicaciones que tiene en la gestión práctica de distribución de gasóleo B. Y claro, eso exige de mucho más análisis y mucha más reflexión que no han hecho durante los meses pasados que han tenido para hacerlo. Bueno, simplemente ya corroborar efectivamente, me ha estado enviando envíos de precios de hoy una central de compra que opera en Andalucía, una central de compra cooperativa, y bueno, BP, Cepsa, Shell, GAL, Shell también tiene un gasóleo de bajas emisiones, todos tienen ya diferenciados los dos gasóleos en sus precios, por lo cual nos viene perfecto esta aclaración que Natalia nos ha hecho. Yo nada más, simplemente, bueno, darle las gracias a Natalia por la magnífica presentación y aclaración que nos ha hecho de un tema que nos estaba ya doliendo la cabeza con él.
Y bueno, y nos despedimos hasta la próxima. Esperemos que, Natalia, encantado de verte, pero ojalá no lo volvamos a ver en mucho tiempo, porque es que cada vez que nos vemos, cada vez que nos vemos, por lío. Yo creo que sí, que la volveremos a ver. Ya por finalizar también, claro, nos comentan, claro, de esta incertidumbre y esta inseguridad jurídica, que es desde luego un auténtico despropósito. Dentro de la red de contactos en la que tú te mueves, Natalia, ¿hay alguna, digamos, disposición por parte, alguna intención de los ministerios, ya sea de Industria, ya sea de Hacienda, ya sea del MITECO? Porque al final, entre esos tres, son en los cuales nos movemos, en esos tres paraguas, de llegar ya a una conclusión o seguimos. Vamos a tener que seguir en esta situación. En breve no parece que vaya a haber ninguna certidumbre. Y al final la respuesta por parte, es decir, ¿quién me asusta? Yo al final iba a decir, cuando hago una reflexión jurídica con algún cliente respecto a cómo tengo que enfocar algún problema, yo lo primero que digo es, vamos a ver qué normativa me obliga y cuál es la administración que me da más miedo incumplir, ¿vale? Porque es la que tenga el derecho o el poder de sancionarme. Respecto a la gestión del gasóleo bonificado y como titulares de CAES, de almacenamiento y gestión de este producto, vuestra administración de control va a ser la agencia tributaria, vuestras oficinas gestoras de impuestos especiales. Por lo tanto, la administración tributaria a fecha actual lo que dice es, a mí es que este tema me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con un tema tributario. El gasóleo B, mientras no se cambie el tema, puede ser cualquier tipo de gasóleo que cumpla con las especificaciones técnicas que dice el Real Decreto 61/2006, que es gasóleo B, y por lo tanto ustedes no tienen ninguna obligación de gestionarlo indiferenciado o de hacer ningún tipo de modificación en sus obligaciones de SIANE y de silicio. Por lo tanto, para la agencia tributaria, que digamos que es nuestro principal coco, ¿vale? Esto ya os digo que lo que están esperando es que sea el Ministerio de Transición Ecológica el que aclare el dislate y la problemática que ha generado una transposición un poco oscura de la directiva, ¿vale? Sin el desarrollo normativo que debería haber tenido a 31 de diciembre del año 2012. Por lo tanto, ya os digo que aquí va a tener que ser el Ministerio el que va a tener que dar un paso hacia adelante y hacer algún tipo de aclaración. Y el Ministerio se va a encontrar con una pescadilla que se muerde la cola. Y es, si quiere tocar algo o regular algo con los usos y destinos del gasóleo B, tiene que hablar con la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque los usos y destinos del gasóleo B están regulados esencialmente por el reglamento y la ley de impuestos especiales. Por lo tanto, van a estar condenados a entenderse. Con la cantidad de temas que tienen ahora encima de la mesa, ¿vale? A mí, lo que os he dicho, la conclusión de todo esto es que el mercado se va a regular con lo que vuestros proveedores, operadores al por mayor de productos petrolíferos, quieran hacer. Y la realidad es que cuando un operador sube el precio de un producto petrolífero, le cuesta mucho bajarlo. Por lo tanto, esas subidas que estamos viendo en el gasóleo B que encontráis, yo considero que han llegado para quedarse. Sí, sí, además eso, hay una pregunta que no, bueno, más que una pregunta, una cuestión que dice, ¿por qué ha subido proporcionalmente más el gasóleo bonificado que otro tipo de productos, ¿no? Bueno, pues ahí bueno, el otro tipo de productos también van a subir, entiendo que estáis al tanto de las noticias de que estos días en Davos el presidente de Repsol y de Celsa ya le han transmitido al presidente del gobierno que no se extrañe si a principios de febrero vuelven a subir los productos petrolíferos, porque claro, a principios de febrero se confirman ya la ejecución de todo el catálogo al 100% de sanciones de importación de producto ruso. Por lo tanto, siempre en el mercado, quien nos vende el carburante tiene buenas razones para poner encima de la mesa de que desgraciadamente nos tienen que subir el precio de los productos petrolíferos porque no están ganando dinero, siempre van a pérdidas y están haciendo un gran esfuerzo para mantener la política energética de nuestro país. Lo digo con simpatía, pero es que, iba a decir, a veces sangran los ojos de leer según y qué cosas que nos intentan vender a través de los medios de comunicación. Muy bien, bueno, pues agradecidos por este mensaje de tranquilidad, ese era el objetivo del webinar de hoy. No os prometo que en poco tiempo un BOE nos destroce esto y tenga que estar aquí para deciros, estáis muy fastidiados porque hay que hacer inversiones en nuestros almacenes fiscales, por lo tanto no os prometo nada. No, visto lo visto, tal como van a salto de mata, improvisando cualquier cosa. Bueno, pero el objetivo del webinar ha sido sobradamente cumplido. Era aclarar dudas y lanzar un mensaje de tranquilidad y sobre todo, bueno, también al fin y al cabo, pues
tener una sintonía también con los proveedores, porque al fin y al cabo pues es el trato comercial que van a tener, pero cada uno sabiendo los derechos que tiene en cada uno de los dos bandos. Y entonces, bueno, pues Pepe, si te Bueno, parece... nada más, despedimos la jornada y agradeciendo otra vez a Natalia su espléndida y clarificante exposición. Pues nos vemos en la siguiente. A ver, como dice Natalia, a ver para cuándo, ¿vale? Encantado, muchas gracias por vuestra Cuando el asistencia. BOE quiera. Nos Cuando vemos el BOE pronto, quiera. cuando el Bueno, BOE quiera. pues muchas gracias por vuestra Muchas asistencia a gracias a todos y nos todos vemos. Y los nos vemos. participantes. Venga, Hasta luego. hasta luego.